Buenas noches, amigos de Cátedra Cosco. Estamos en una edición más de nuestras transmisiones de las conferencias que con el carácter académico tenemos a bien difundir casi usualmente cada semana. En esta oportunidad tenemos un tema no solamente importante, sino de bastante actualidad. Son las reformas que se hicieron recientemente al Código Procesal Penal mediante la Ley 32.130. En esta ocasión tenemos un invitado especial, el doctor Mike Pilares Rado, quien obviamente tiene mucha experiencia en estos temas y él es abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, es un maestrando en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid en España. Ha sido decano del Colegio de Abogados de Cusco, expresidente también de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y actualmente se desempeña en la abogacía libre como miembro del estudio Chávez y Pilares Abogados en la ciudad del Cusco. Les vamos a pedir a todos nuestros asistentes que por favor mantengan siempre los micros apagados para no hacer interferencia en la conferencia y con la bondad de tiempo que el expositor nos pueda brindar al final de su conferencia, él estará siempre presto a atender algunas preguntas o recibir los comentarios de nuestro público. Bien, sin más presentación, dejo en el uso de la palabra al doctor Mike Pilares para que se dirija ante nosotros. Le agradezco, doctor Mike, su tiempo, su dedicación para prepararnos esta conferencia y lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Fernando Murillo. Para mí es un honor estar en esta sala de audiencias virtual, pero también de mucha importancia y con la trayectoria pues, que le caracteriza a Cátedra Costa. Bien, doctor, ahora vamos a empezar con la exposición. ¿Me permiten, por favor, eh, compartir Lo puedes hacer, pantalla? Mike. En cualquier momento puedes compartirlo. Vale, ok, creo que Ya estamos viendo tu presentación. La puedes expandir. bien, ok. Ahí la tenemos. Muchas gracias. Eh, en estas semanas se han venido dando varias normas, sobre todo modificando el Código Procesal Penal y también el Código Penal. Esto responde en realidad a toda la situación que se viene dando en el país y es evidente que el fenómeno pues, social, como son de los hechos delictivos, pues se está incrementando. Frente a ello, aparentemente existe la necesidad de parte del Poder Ejecutivo y del Congreso de poder hacer algunas modificaciones en materia procesal penal, sobre todo en cuanto al procedimiento. En esta ley 32.130, que se ha dado el 10 de octubre de este año, se han hecho varias modificaciones en cuanto a las atribuciones del Ministerio Público, la Policía Nacional, en cuanto a la investigación preliminar, la recusación y control de identidad y demás. Pero creo que lo que está llamando más la atención de esta norma es la etapa de investigación preparatoria. Como bien sabemos, comprende dos subetapas, si se quiere, ¿no? La investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente dicha. Bien, en la ley lo que se hace es ratificar a través del artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, el artículo 60 y otros artículos más, lo que ya la Constitución ha señalado, la jurisprudencia y los doctrinarios también, y el propio Tribunal Constitucional, de que el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Entonces, la pregunta es, ¿y cuál es la novedad, en todo caso, con esta norma? En el artículo 4 dice en su segundo párrafo que el Ministerio Público asume la conducción jurídica de la investigación, pero básicamente de la investigación preliminar. Hace esa precisión
incorpora esta precisión el legislador para decirnos que el Ministerio Público, si bien es titular de la acción penal, pero en la investigación preliminar es quien conduce solo de manera jurídica esta investigación en esta primera parte del proceso penal. Pero, ¿qué es lo que en realidad se entiende por conducción jurídica de la investigación? La norma, la 32.130, nos dice lo que ya se conocía en todo caso, ¿no? Pero se incorpora en el código y es la orientación, las pautas legales que le va a establecer el fiscal a la policía, haciéndole las precisiones que la investigación preliminar, si bien lo va a hacer la policía, sin embargo, tiene que garantizarse el derecho de las partes, agraviada e investigada. Entonces, y cumplir también con las formalidades que corresponden. Por ejemplo, si estuviéramos en un reconocimiento físico o un reconocimiento fotográfico, pues habría que garantizar que, por ejemplo, pongamos a las personas que van a ser reconocidas con cierto grado de similitud de ellas. Uno, dos, que la persona que va a reconocer, que generalmente es el agraviado o puede ser un testigo, que va a reconocer al imputado, pues no se haya anticipado en verlo al imputado. Entonces, estas son algunas garantías que se establecen y que debe, en todo caso, el Ministerio Público siempre dar la pauta durante la investigación preliminar. Me dirán, ¿y por qué el principio de objetividad? Que también lo hemos resaltado, que es en realidad uno de los principios que reviste el ejercicio de la función fiscal durante la investigación. Aquí lo que nos dice el legislador nos precisa el principio de objetividad es pues realizar los actos de investigación a favor y o en contra, es decir, a favor del imputado o en contra del imputado, que lo que es naturalmente. Sin embargo, lo que nos dice que durante esta investigación preliminar, todos estos elementos que va a recoger los va a hacer a través del Ministerio Público. Y este principio de objetividad es importante también mantenerlo atento porque más adelante vamos a ver que se ha cometido un error en cuanto a la recusación. Bien, después nos precisa que la policía, en realidad nacional, es el responsable de la investigación preliminar. Esto es concretamente lo que nos señala en estos artículos 60 y 330, por ejemplo, del Código Procesal Penal modificado. Ahora, vamos al tema práctico, si se quiere, ¿no? A ver, ¿qué pasa si estamos ante ya la noticia del delito? Anteriormente, cuando estamos ante la noticia del delito, ¿la policía podía actuar? Sí, lo podía hacer de oficio. La fiscalía, teniendo la noticia del delito, ¿podía actuar? También. Entonces, ¿dónde está la novedad? Acá partimos de lo que ya hemos señalado, que el legislador le dice el responsable y el que debe investigar la investigación preliminar es la policía, no la fiscalía. Entonces, ¿cómo así? Bien, a ver, vamos ante una situación práctica. Si la fiscalía recibe la comunicación de un hecho delictivo, entonces, ¿qué va a hacer? Le va a comunicar a la policía, va a disponer a la policía que empiece con las investigaciones que corresponde a la Mike, etapa preliminar. ¿me es- Mike, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Tengo un mensaje que no estás corriendo las diapositivas. Uy, no está, a ver, qué raro. Estoy en noticia del delito, permíteme. Ahora sí aparece la noticia del delito. Sí, Vale, qué raro. Bueno, ok. Disculpa, voy a continúa, tratar continúa, disculpa. de cerrar algunas ventanas. A ver, permíteme. Esta quizás.
No, ya está tu diapositiva en noticias del delito. Ya apareció Ya, la diapositiva. ok. Ok, ok. La voy a ampliar otra vez. Muchas gracias en todo caso por la comunicación. Entonces, si estamos en esta situación de que el fiscal ha recibido la noticia del delito, el fiscal va a disponer. ¿Y qué es disponer? En la práctica, definitivamente, le va a comunicar a la policía a efectos de que se constituya y empiece con las diligencias. Sin embargo, esto va a tener que concretarse o plasmarse, claro, está en el transcurso del día o del día siguiente, a más tardar, con la disposición de apertura de investigación preliminar. Le remitirá a la policía para que la policía inicie, o bueno, continúe con su investigación con las formalidades que así corresponden. Y si es que fuera que la policía asume o se entera del hecho delictivo, entonces de oficio. Y, o si es a pedido de parte, también la policía va a tener que constituirse en el lugar de los hechos a efectos de iniciar con los actos de investigación que corresponden a la etapa o a la subetapa de investigación preliminar. Pero lo que nos dice acá la norma y nos precisa es que debe haber comunicación urgente o inmediata al Ministerio Público de que se está constituyendo un lugar y de que ya está empezando con los actos de investigación. Es decir, no mantiene cierta independencia, si se quiere, la policía para hacer las cosas sin comunicar al Ministerio Público. Eso se estaba entendiendo en ese sentido, sin embargo, de toda la lectura de la norma se puede entender de que no es así. Finalmente, con la disposición de apertura de investigación preliminar, la fiscalía, ya sea que ella haya dispuesto, porque ella ha conocido primero, o porque de oficio lo haya hecho la policía, igual la fiscalía en la disposición le va a decir cuánto tiempo tiene para investigar el caso, qué diligencias le son de interés para ese caso, claro, pertinentes, conducentes y útiles, y respetando en realidad las formalidades para efectos de que estos actos de investigación tengan validez. Es decir, para que un probable juicio oral, pues estos actos de investigación puedan ser valorados. Entonces, como tal, al final del plazo que le otorga el Ministerio Público a la policía tendrá que emitir su informe policial acompañando las actas que ha levantado, para que finalmente la fiscalía determine si con todo lo que ha recabado la policía, pues correspondería formalizar investigación preparatoria o correspondería archivar. Vean ustedes que quien toma la decisión jurídicamente es el Ministerio Público porque va a tener en mano el informe policial y es quien finalmente tiene la formación, la especialización y son abogados los que van a hacer la disposición para definir sobre el caso concreto. Sigo. No sé si se cambió la diapositiva. Aún no. Sigues en noticia del delito. Ahora sí. Ya, ahora sí, pasó. No sé qué pasa. Ok, entonces, para precisar, la norma también lo que hace es nos pone en supuestos. Nos dice, por ejemplo, y esto sin dejar de lado que la investigación preliminar la sigue manteniendo la policía. Y lo hace en todos los articulados y en realidad de estas modificaciones que se realizan. Salvo en la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha, que más adelante también la vamos a señalar. Sin embargo, lo adelanto. Entonces, en casos de flagrancia o cuando hay un detenido, nos dice que la policía de inmediato debe proceder con los actos de investigación. Cuando estamos ante la comisión o ante hechos que revisten, por ejemplo, un tráfico ilícito de drogas, hechos de terrorismo, sicariato, extorsión, secuestro,
feminicidio o crimen organizado, nos dice el legislador que la investigación debe realizarse ya dentro de las 24 horas. ¿Y esto por qué? Porque hemos tenido varias noticias en las cuales se señalan pues, que el Ministerio Público, si bien los tenía detenidos porque la policía se los había llevado al lugar o a a la comisaría y la fiscalía tenía conocimiento de ello, sin embargo, lo que pasaba es que no se hacía la investigación. Entonces, mucho se ha echado la culpa a la fiscalía, habría que ver casos y casos, ¿no? Sin embargo, lo que está haciendo el legislador ahora le dice, oye, señores de la policía, ustedes dentro de las 24 horas tienen que realizar todos los actos de investigación preliminar cuando estamos ante este tipo de delitos. Y si estuviéramos ante una denuncia de parte, por ejemplo, no hay detenido, no estamos en flagrancia, u otro tipo de delitos que no están establecidos expresamente en la norma, entonces podría la Policía Nacional dentro de las 48 horas iniciar, o sea, tiene que iniciar sí o sí dentro de las 48 horas la investigación policial, ya sea de oficio o por disposición del Ministerio Público. Pasamos ahora a otra precisión. Creo que voy a tener que siempre, Ya pasaste. ok, hacer este tema bien. Ahora, en la investigación preliminar, la policía, acá, bueno, estamos precisando, pero hay un contrasentido acá. Y es que la policía aparentemente no quiere estar subordinado o no quiere sentir al menos eso de parte del Ministerio Público. Porque lo que está vigente es el artículo 60.2, dice que la policía cumple los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. ¿Y cuál es la función de la policía? Realizar los actos de investigación. ¿Tiene la especialización para investigar? Sí, quizás más que los propios abogados, tenga mayor formación en investigar. Entonces, cumple los mandatos, dice, ¿no? Ahora, en el otro extremo, en el artículo 67, en el numeral 2, ¿qué precisan? El legislador dice, bueno, la policía no está subordinado al Ministerio Público, esto en el cumplimiento de las disposiciones que realice la Fiscalía. Entonces, hay un contrasentido que, sin embargo, de todo el espíritu de la norma, podemos ver que la policía sigue continuando bajo el mando y bajo la conducción del Ministerio Público, porque le da las pautas. Si bien no es obligatoria la presencia de la Fiscalía en varias diligencias, pero la policía, en efecto, va a seguir las pautas que así le va a dar el Ministerio Público. Acá hay un caso concreto que el legislador ha querido ponerlo de manera expresa en el artículo 68, dentro de las diligencias de investigación preliminar y que están dentro de las facultades de la policía. Y es esto, en el caso de la declaración del denunciado. El denunciado o puede ser el intervenido en flagrancia o de parte. Lo que exige la norma, en este caso, de esta declaración del denunciado, en investigación preliminar, dice, es suficiente la presencia del abogado defensor privado, del de su elección, o del defensor público. Aquí está habiendo un cambio porque lo que la norma procesal exigía anteriormente a esta modificación era que la declaración, desde el inicio que se le imputa o hasta el final, tiene que tener la presencia obligatoria del abogado defensor, pero también del Ministerio Público. Es más, hay jurisprudencia, hay casaciones que han rechazado o no han valorado las actas de declaración preliminar, porque en juicio oral, por ejemplo, se leen actas de declaración preliminar cuando el imputado no ha declarado en juicio oral. Entonces dice, no tiene validez porque no ha participado el Ministerio Público o porque no se ha emplazado a las partes. Acá hay algo muy importante
que saco con el tema de emplazamiento. La pregunta es, si la policía tiene a su cargo la investigación preliminar, ¿quién va a notificar de todos los actos de investigación que haga en investigación preliminar? ¿La fiscalía? Yo no creo que la fiscalía, porque sería mayor dilación, mayor pérdida de tiempo que la policía esté pidiendo a la fiscalía que haya una comunicación. Entonces, la policía está en la obligación y tendrá que capacitarse porque para la realización de todos los actos de investigación, si bien en este caso concreto nos dice que no es necesaria la presencia del fiscal, pero que sí puede estar, genial, hasta virtualmente, pero sin embargo, tiene que emplazarse a las partes. Vamos a hacer de cuenta que son 5 imputados, son 10 agraviados, y en esas condiciones, la policía, para tomar la declaración del denunciado, pues tiene que notificar a estos 10 agraviados y a los 5 imputados, pese a que el Ministerio Público pueda estar o no presente, y así con las otras diligencias. ¿Y por qué dice que esta diligencia, en todo caso, no se requiere la presencia del Ministerio Público? Trata de asegurarse el legislador en la fiabilidad de lo que se está recogiendo para señalarnos que esta declaración se va a registrar en un equipo de audio y video, ¿no? Entonces, aparentemente ya vamos a tener la propia declaración del imputado, tal cual está señalando en la comisaría, se va a tener que escuchar de seguro en el juicio oral cuando corresponda o cuando el Ministerio Público tenga que tomar la decisión al final de la investigación preliminar. Y eso debe ir remitido con el informe policial. Y acá está lo que les señalaba respecto al valor probatorio. Ok, ahora sí, bueno. Entonces, ¿qué nos dice aquí el legislador respecto a la declaración del investigado y a la confesión sincera? Dos casos concretos. En la investigación preliminar nos dice, para que tenga valor probatorio estos dos actos, si bien no está el fiscal, entonces debe registrarse en un equipo de audio y video y debe estar sí o sí la presencia del abogado defensor. A ello yo le sumo una vez más, y incidimos en ello, que tiene que haber emplazamiento a las partes de la realización de estos dos diligencias. Entonces, eso es muy importante para efectos de que no se caiga el caso mañana más tarde cuando tenga que decidir el Ministerio Público o el juez de investigación preparatoria o de juzgamiento. Bien, vamos a una siguiente modificación que se ha hecho. Aquí quiero, no sé si ya se cambió, sí, ¿no? Ok, perfecto, perfecto. Vamos, entonces, ahora los exámenes o pericias criminalísticas oficiales. Seguimos en investigación preliminar y lo que nos señala el legislador es lo siguiente. Nos resalta que el nombramiento de un perito debe ser sin designación expresa. Es decir, no podemos decir que Juan Pérez tiene que ser el perito que venga a este caso, ¿no? Hablamos de un asesinato o por temas de sicariato, ¿no? Y además, lo que nos precisa es que debe sí establecerse que alguien de la Dirección de Criminalística pues tenga las competencias legalmente asignadas para realizar el peritaje. También nos resalta el legislador que la labor pericial se encomienda a la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional y sus oficinas descentralizadas, a las que en todo caso, obliga el legislador para que tengan que hacerse bajo los peritos de esta Dirección de Criminalística de la Policía Nacional. En realidad, lo que nos está diciendo el legislador es todo acto de investigación, incluido el peritaje, tienen que pasar por las manos de la policía, porque también nos está remitiendo ahora la Dirección de Criminalística como obligatoria su participación
cuando se tenga que hacer peritajes de esto, que se requieran y sean propios de esta dirección. Entonces, y nos precisa además, nos dice, solo por ausencia de los peritos de esta oficina o de insumos va a poderse recurrir a otros peritos. Bueno, en todo caso, nos está dando esta exclusividad en la investigación preliminar. Ahora también, y esto creo que sí es esto interesante, hace una observación, dice el legislador, cuando tenemos un peritaje, generalmente, y la norma lo señalaba así, el perito llevaba los resultados al Ministerio Público corría traslado a las partes y nos otorgaba 5 días de acuerdo a norma. Ahora el legislador nos dice no. Si al perito se le ha otorgado 30 días para que pueda hacer este peritaje, o 20 días o 15 días, pues bueno, hay que darle a las partes también el mismo plazo para que puedan hacer sus observaciones, ya sea a través de la defensa o a través de la defensa, pero alcanzando otro informe pericial. Entonces, amplía el plazo que establecía mínimo de 5 días en el, bueno, el total de 5 días que hacía en el articulado anterior. Ok, ahora pasamos al control de identidad policial que sigue dentro de las facultades de la policía y nos dice y resalta que el control de identidad policial puede realizarse sin comunicar al Ministerio Público. Claro está, el control de identidad es pues sin orden fiscal o judicial, pero acá lo que resalta es, dice, bueno, yo puedo realizar el control de identidad porque creo que estamos en los supuestos no han cambiado, ojo. Es decir, a ver, si estamos ante un lugar donde aparentemente se ha cometido un delito y pues pueden haber personas que sean sospechosas de la comisión del delito y entonces puedo solicitar. O puede ser de que la policía considere que va a suceder algún hecho criminal en el lugar y en consecuencia puede solicitar el control de identidad policial, como lo hacen, ¿no? Piden identificación del conductor de un vehículo, resulta que están haciendo reglaje y una vez que empiezan con la identificación, a veces no tienen el DNI, proceden a hacer la búsqueda porque encuentran mayores elementos de la propia actuación del control de identidad. Entonces, esto no está variando, pero lo que sí nos dice es que no necesita comunicar de esta acción al Ministerio Público. Y además, incorpora el legislador y nos dice que este control de identidad en su intervención puede ser registrado en audio. Puede, eso es facultativo, ¿no? Y en todo caso tampoco va a comunicar de ese acto previo al Ministerio Público. Si encuentra, dice el legislador, si la policía al momento de hacer el control de identidad encuentra algunos elementos de que en efecto podría ser un sospechoso o de que estaba a puertas de cometer el delito, pues en todo caso está en la obligación de comunicar a la fiscalía. Y también resalta en el tema de la toma de la impresión de huellas digitales. Decía la norma anterior que se debían tomar las huellas, pero acá, bueno, hacen una precisión de seguro que hacen una precisión de que se requiere la impresión de las huellas digitales. Ahora, sobre el allanamiento. El allanamiento que tanto también se ha venido discutiendo, en parte creo que se ha venido informando mal. Bueno, los abogados definitivamente creo que no podemos sino revisar la norma y lo que hace el legislador anteriormente en la ley 32.130 dice que el allanamiento se va a iniciar con la participación de su abogado. Y si no llega con su abogado, con el abogado defensor público, es decir, si no llega dentro de un tiempo razonable, ¿no? Pero interpretando mal, lo que se decía era que para el allanamiento, pues había que solicitar la autorización del intervenido del afectado para ingresar al recinto o al inmueble o al departamento o al negocio cerrado.
Entonces, pero no era de esto cierto ni con la anterior norma ni con la actual. Sí se podía allanar. El problema era al momento de, una vez allanado, es decir, ingresado al inmueble, pues no se podía iniciar con el registro ni la incautación. Ahí era el problema. Entonces, ahora el legislador con la ley 32.138 de hace 5 o 6 días, lo que ha hecho es modificar y nos dice, una vez allanado, ojo, pero el allanamiento desde el inicio con la presencia del defensor público, sí o sí. Una vez allanado e ingresado, con el defensor público podemos iniciar normalmente con el registro y la incautación. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí se ha modificado y nos dice, pero bueno, si estuviera el imputado, el intervenido y quisiera pedir la presencia de su abogado de su elección, su defensa privada, pues bueno, tendrá que venir porque el registro y la incautación va a continuar. Y entonces la norma no admite algún tipo de suspensión en tanto venga el abogado defensor privado. Debe continuarse. Consideramos que se garantiza en todo caso los derechos del intervenido, del afectado. ¿Por qué? Porque no necesariamente en muchos inmuebles o recintos cerrados va a estar el afectado. Quizás no lo esté, pero alguien tiene que dar garantía de sus derechos para ver pues si se está llevando conforme a ley, porque mucho se ha especulado y mucho también ha habido casos, si bien excepcionales, donde se han denunciado sembríos, ¿no? Se ha denunciado de que se le habría puesto droga, de que se le habría puesto arma, y eso pues definitivamente esto mancha la investigación y no solo deslegitima a la policía, sino también al Ministerio Público. Entonces, el defensor público asume un rol muy importante desde el inicio en el allanamiento. Y lo que nos resalta el legislador es que le indica al Ministerio Público que en su solicitud de allanamiento tiene que requerir la presencia del defensor público y el juez así autorizarlo y disponer, o sea, ordenar a la Defensoría Pública para que puedan poner para esta medida de allanamiento a un defensor público. Claro está, el defensor público tiene que mantener toda la confidencialidad del caso, porque no vaya a ser que puedan frustrarse algunos allanamientos en su medida como es intempestiva, es sorpresiva, y eso no podría fallar ya teniendo esta modificación. En todo caso, es de gran responsabilidad la presencia del del defensor público. No presencia, quiero resaltar la participación, no un acto meramente formal de presencia, sino de ejercer derecho de defensa como correspondería a cualquier otro intervenido en su presencia. Ahora, en cuanto a la detención preliminar judicial, que es otra institución que también el legislador ha querido hacer algunas precisiones, nos dice, bueno, normalmente la detención preliminar judicial, la requisitoria, si es que no se logra ubicar al intervenido o al que va a ser detenido, al imputado, tiene una vigencia de 6 meses y ahí finiquita, salvo que lo renueve el Ministerio Público. Ahora, nos precisa el legislador de que la requisitoria hasta su detención, es decir, no va a caducar la orden de detención preliminar, ¿en qué casos? ¿Para qué delitos? Y es lo que, bueno, se está tratando de atacar para delitos de robo agravado, de extorsión, sicariato y delitos cometidos por organizaciones criminales. Ojo, ojo, acá hay que resaltar algo. Una cosa es el delito de organización criminal y otra distinta son los delitos para los que se forman justamente estas organizaciones criminales. Entonces, ahí tenemos que remitirnos al catálogo de delitos que está establecido en la ley 30.077.
Y claro está, ahí tenemos que hacer también la precisión siguiente con la última modificatoria también del delito de organización criminal, porque ahora nos precisa que los delitos de organización criminal, o perdón, el delito de organización criminal o las personas se constituyen para cometer delitos que tengan pena de 5 años o más de 5 años. Entonces, todos los delitos que pudieran comprenderse tendrían que tener ese extremo mínimo en su pena de 5, la pena conminada, a más. Claro, algunos se caen ya como el caso de la estafa, por ejemplo, estafa agravada, se cae y otros también que no tienen pena conminada con su extremo mínimo de 5 años a más. Y también no caducan, bueno, esto ya estaba en la norma, en casos de delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito, delitos de violencia y contra la dignidad pública. Otra institución que ha querido revisar y precisar el legislador es el de la cesación de la prisión preventiva y la revisión de la prisión preventiva. Dos instituciones procesales, y acá es importante señalar lo siguiente. Nos dice que la cesación es de la prisión preventiva. Creo que todos tenemos conocimiento de ello. Sin embargo, lo que incorpora el legislador es que también ahora se puede solicitar cesación, pero en el caso de las comparecencias con restricciones. Es decir, si a algún imputado se le ha impuesto comparecencia con restricciones, pues durante la investigación, y claro, está en el plazo que así corresponde, de acuerdo al tipo de proceso, porque hay procesos comunes o ordinarios que su investigación preparatoria es de 4 meses, incluidos 2 meses de ampliación. Los otros, en el caso de procesos complejos, 8 meses, en el caso de organizaciones criminales, 36 meses, ¿no? Entonces, no pueden superar estos límites que tiene de la propia investigación, pero el legislador nos dice, bueno, si a alguien se le impone la comparecencia con restricciones durante la investigación, pues bueno, el afectado con esta medida limitativa de derechos puede solicitar la cesación de esta comparecencia con restricciones. Claro, hay que cumplir los requisitos que exige la norma. Y también nos trae esta novedad en cuanto a la revisión. Esta es una institución que no tiene ni un año, si no me equivoco, año y medio, en el cual el Tribunal Constitucional, acuérdense, en el caso de Jaime Yoshiyama, estableció que el Poder Judicial o los órganos jurisdiccionales, en este caso el juez de investigación preparatoria, una vez que se ha impuesto la prisión preventiva y ni bien cumple 6 meses, de oficio el juez debe convocar a audiencia de revisión de la prisión preventiva. Revisión de prisión que tiene la similitud con la cesación de prisión en cuanto a lo que se evalúa en realidad. En la revisión, el juez lo que va a verificar de las partes, incluido el Ministerio Público y las partes, es si las condiciones con las cuales se ha impuesto la prisión preventiva aún se mantienen o han variado. Entonces, no se exige presentar nuevos elementos de convicción para efectos de verificar si han variado o no estos 3 presupuestos y los 2 adicionales que establece la casación de Moquegua. Pero también nos dice, y esto también es lo novedoso de esta institución, de la revisión, es que la revisión también la debe hacer, no puede, la tiene que hacer el juez de investigación preparatoria transcurridos 6 meses en el caso de la comparecencia con restricciones. En prisión preventiva y ahora en casos de comparecencia con restricciones. Entonces,
Esta es la novedad un poco de lo que el legislador nos entrega a efectos de que el imputado no todo el tiempo esté sometido a restricciones, tanto con una prisión como con la comparecencia. A ver, siguiente. En la práctica, cuando tenemos imputados a los que voy a hacer esto, el ejemplo, el Ministerio Público solicita prisión preventiva por estafa agravada. El juez de investigación preparatoria, el JIP, no le concede. El JIP dice, comparecencia con restricciones es suficiente y, bueno, le otorga por el tiempo máximo de la investigación para el tipo de proceso, puede ser menos. Sin embargo, en el camino pasa que el imputado, un caso muy recurrente, es por temas de salud, necesita, el imputado que es del Cusco, necesita irse a Lima para hacerse atender con un médico especialista y demás. Entonces, lo que pasa es que usualmente demora mucho la autorización o lograr que el juez nos conceda la autorización para que el investigado pueda viajar. Muchas veces se dice, bueno, pues asume el riesgo y vaya nomás usted, señor, ¿no? No lo dice el juez, obviamente, pero ya hemos solicitado y ya el pasaje, lo hemos solicitado 2 semanas antes y hemos comprado el pasaje en avión, ya estamos para viajar y no sale la autorización. ¿Qué hacemos? Yo creo que en la práctica, muchos, me incluyo, pues los imputados tienen que viajar. Tienen que viajar porque de por medio está su salud y su vida, más que otra cosa. Entonces, esto ha sido recogido, este problema ha sido recogido también por el legislador en el artículo 288, señala claramente que el JIP debe resolver esta solicitud dentro del plazo de 3 días hábiles. Pero además, la novedad es que nos dice, bien, si va a ir a Lima, entonces, ¿en qué distrito va a estar? Jesús María, vale. Entonces, a Jesús María mandamos un oficio indicando de que el imputado tal va a estar por su zona y en consecuencia va a ser quien haga un cierto grado de vigilancia que la policía debe tener en cuenta y debe informar si es que pasó algo o no pasó nada, ¿no? Entonces, eso al juez de investigación preparatoria. Claro está que esta solicitud tiene que hacerse con la justificación y por escrito como anteriormente así también se exigía. Ahora, entramos a la investigación preparatoria de, ya no estamos en investigación preliminar, sin embargo, lo que hace el legislador acá es lo siguiente, en el artículo 321 nos dice una vez más que la investigación preliminar la realiza toda la investigación la policía y la fiscalía va a hacer nada más la conducción jurídica de esa investigación policial en etapa preliminar, si se quiere, ¿no? Pero en el caso de la investigación preparatoria, es decir, ya ha emitido el JIP la disposición de formalización de investigación preparatoria, esta sí la dirige y la realiza todos los actos de investigación el Ministerio Público. Y la policía, no. En este caso es facultativo recurrir al apoyo de la Policía Nacional. Es de exclusividad, yo diría, del Ministerio Público y si es que requiere algún tipo de apoyo, pues lo va a hacer el Ministerio Público. Si no, lo puede tranquilamente trabajar el Ministerio Público hasta que finalmente, concluida la investigación preparatoria, tendrá 15 días para ver y analizar el caso y ver si formula acusación o un requerimiento mixto o un requerimiento de sobreseimiento total. Otra institución, y este es muy importante también, y creo que responde al último inicio de juicio oral en los alegatos de apertura que hemos visto en el caso Cocteles, donde hay varios personajes que están siendo procesados. Ahí hemos visto los problemas. Y es que en la práctica, el auto de enjuiciamiento, lo que está pasando, yo entiendo por temas de celeridad y también de carga procesal,
es que vamos al debate en la audiencia de control de acusación, parte formal, parte sustancial y probatoria. Y cuando estamos en el tema probatorio, ya hemos debatido en la audiencia, el JIP lo que está haciendo, y creo que es una mala práctica, porque nos está generando problemas, es una vez que termina el debate probatorio, sin decir si ha admitido o no ha admitido, lo que hace es, y sin emitir el auto de enjuiciamiento, lo que hace es suspender la audiencia, o dar por terminada las audiencias, mejor dicho, y nos hace llegar o nos notifica el auto de enjuiciamiento, donde comprende la parte formal, es decir, los hechos, la calificación jurídica, las partes, eh, el grado de participación, los medios probatorios que han sido admitidos o no a las partes, y ahí está todo el detalle de todos los medios probatorios admitidos a las partes. Entonces, esto nos los hace llegar. Pero ¿cuál es el problema? Que este auto de enjuiciamiento no contiene el hecho materia de imputación. Pero, doctor, no es posible, en efecto. Pero, a ver, vamos a la acusación y tenemos ahí pues la imputación, pero sí esa imputación ha sido materia de observaciones. ¿Y qué pasa? JIP lo que hace a veces es permitirle al Ministerio Público que en audiencia se hagan algunas correcciones y precisiones a la imputación. Pregunto yo, ¿se levanta un acta corrigiendo de toda la imputación en audiencia y se pone ahí esto establecido en el auto de enjuiciamiento? No, no se pone. En la práctica y en la norma tampoco establecía así. En la norma no nos exigía que comprenda la imputación. Entonces, ¿qué pasa? El juez de juzgamiento tiene la acusación, pero no sabe que ha habido algunas precisiones. Ha habido, producto de algunas observaciones, se han corregido algunas cosas. Como hechos de imputación. Entonces, ¿dónde consta ello? Entonces, por eso es importante que se devuelva y pueda plasmarse por escrito. Y si esa no es observada una vez más, bueno, quedará. Y el juez de juzgamiento tiene esa imputación clara para poder conducir y ver de qué estamos hablando o de qué estamos debatiendo o cuál es el objeto del debate durante el mejor escenario del proceso penal, en el juicio oral. Entonces, no está pasando eso. ¿Y qué exigen al juez? A que el juez tenga que retroceder de etapa, tenga que introducirse en una etapa intermedia, escuchar los audios y decir, bueno, o cerciorarse de que en efecto es en esos términos la imputación. Y está permitido que el juez de juzgamiento se retrotraiga y se introduzca a la etapa intermedia, escuchar los audios y ver qué finalmente es lo que se ha definido con respecto a la imputación. No está permitido. ¿Pasa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, por eso es que muchos jueces tienen la certeza de decir, no pasa nada, sigamos avanzando. Es que ya escuché. Claro, no te lo digo, pero no está bien. No está bien, porque no necesariamente el abogado defensor que ha estado en etapa intermedia va a estar en el de juzgamiento. Y o viceversa. Entonces, creo que es uno de los problemas que nos ha permitido que el legislador, escuchando la problemática que todos hemos podido ver y decir, oye, en efecto, hay muchas cosas de estas que no se recogen y tiene que corregirse. Ahora, por ejemplo, en este caso, Cócteles, no se puede apelar. Han planteado una nulidad frente a ese auto de enjuiciamiento que emitió el juez de investigación preparatorio. Y claro, el de juzgamiento dice, yo no tengo competencia sobre esa resolución porque esa resolución la emitió otro. Pues, entonces, no te admito la nulidad. Entonces, ahora lo que nos está diciendo el legislador es que el auto de enjuiciamiento es apelable. Con la anterior norma no era apelable, no era recurrible. Ahora sí es recurrible. Entonces, por temas de imputación y también de los medios probatorios, que muchas veces, ¿qué pasa? En audiencia, si es que no nos admiten
algunos medios probatorios, en audiencia tenemos que decir, me reservo, señor juez, el derecho de reintentarlo en el juicio oral. El juez de investigación, en la práctica que hace, dice, bueno, si es que el juez se acuerda, dice, bueno, reservamos el derecho o si no, no pone nada. Y entonces hemos perdido nuestra oportunidad de reservarnos para el reintento en juicio oral. ¿Por qué? Porque el juez ha resuelto su auto de enjuiciamiento en despacho, que no corresponde, sino en audiencia. Entonces, esta norma creo que es muy importante y nos va a permitir darle mayor claridad y sobre todo de que haya un juzgamiento donde puedan tener los jueces de juzgamiento toda la información a la mano. Ahora, también ha hecho una modificación sobre la recusación, concretamente acá, ya estamos casi con el tiempo, lo que nos dice el legislador es que la recusación se puede presentar hasta antes de la emisión del acto que pone fin a cada etapa del proceso. Por ejemplo, en el caso que estamos señalando, etapa intermedia, control de acusación, si nosotros en la primera audiencia teníamos elementos y las causales por las cuales queríamos recusar al juez, teníamos que hacerlo dentro de los 3 días. Pero ahora, ¿qué nos dice la norma? No, puedes hacerlo hasta antes de que emita el auto de enjuiciamiento, que es la resolución que pone fin a la etapa. Entonces, eso es lo que nos trae el legislador como novedad. Y también en el caso del procedimiento recursal, nos dice que la recusación se puede interponer hasta un día hábil antes de la audiencia de vista de la causa. Nos van a notificar y entonces hasta el día previo podríamos presentar la recusación. En la inhibición, ¿se acuerdan que les dije, acuérdense del principio de objetividad al inicio? Acá el legislador considero que se ha equivocado al plantear en la norma, en la modificación en el artículo 53, señalando de que podríamos solicitar la inhibición porque habría motivos graves en el caso del fiscal que afectarían su imparcialidad. Y la pregunta es, ¿el fiscal durante la investigación es imparcial o es objetivo? Es objetivo. ¿Por qué? Porque él tiene que investigar, en términos sencillos, a favor y tiene que investigar en contra. Tiene que buscar información que le conviene al imputado y tiene que buscar información que no le conviene al imputado. Entonces, creo que ahí hay un error que se ha cometido y de seguro se corregirá. Si no, dice, bueno, podrías incurrir en falta grave conforme a la ley de la carrera judicial. Finalmente, respecto a la casación, el legislador nos ha traído una novedad y nos dice el legislador que la casación puede presentarse en todos los supuestos, en todos los supuestos de procedencia, pero nos resalta en casos de que haya en su pena privativa de libertad, en su extremo mínimo, mayor a 6 años, pero ahora le agrega que también para casos donde haya sentencia de pena privativa de libertad efectiva. Es más, ahí nos dice en esta está, a ver, voy a correr, perdón. En la norma nos dice en el 430 sobre la interposición y admisión del recurso de casación, nos dice el legislador que excepcionalmente se admite a trámite sin exigir los requisitos de procedibilidad en el extremo de sentencias con pena privativa de libertad efectiva. Ajá, ojo, allá, entonces mi casación, como dicen, de cajón, pasa a la Corte Suprema y voy a audiencia de casación. No, señor, no está así establecido. Nos dice, puede ser admitido a trámite, es decir,
Si estamos en el Cusco, la sala tendrá que admitir frente a una sentencia con pena privativa de libertad efectiva, va a admitir la casación, Lima va a Lima, Lima también va a tener que admitir a trámite la casación. Pero lo que nos dice es que tiene que ser todavía evaluado en Lima, dice claramente la norma, si se trata de sentencias con pena privativa de libertad que se justifican en cualquiera de las causales del artículo 429, el recurso procede sin someterse a votación. Es decir, una vez admitido acá a trámite, admitido esto en Lima, pero tiene que todavía verificarse si se cumplen o no con las causales que establece el artículo 429, el anterior. Ahí están todas las causales. Entonces, si se cumple con alguna de ellas, bueno, pasamos a audiencia de casación. Y para ello, nos dices más, ya no necesitamos proceder a la votación, porque antes necesitábamos, en el caso de penas privativas de libertad efectiva, no estaba previsto antes, pero para los demás casos necesitábamos 3 votos. Ahora dice en este caso excepcional de prisiones preventivas efectivas, o sea, la sentencia, no necesita la votación de los magistrados. Colegas, ha sido un placer poder participar en este evento. Muchas gracias. Gracias, Mike, por tu tiempo, por tu conferencia, por tus conocimientos transmitidos durante tu alocución. Muchísimas gracias. Si puedes dejar de compartir para ver si en el público desea alguien preguntar. Con todos. Bien, gracias nuevamente, Mike. No sé si en el público hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, alguna acotación, una observación o simplemente un comentario. Con la bondad de tiempo de Mike, de repente podemos atender algunas preguntas breves, por favor. ¿Alguien en el público? Buenas noches. Bien, lo escuchamos, César, lo escuchamos. De manera breve, por Gracias. favor, la pregunta. Gracias, doctor. Tengo dos inquietudes. Ya se ha determinado jurisprudencialmente que las objeciones se pueden plantear incluso en las declaraciones preliminares. Eh, el personal policial está preparado, el doctor considera de que el personal policial está preparado para resolver este tipo de objeciones que puedan plantear los abogados defensores en las declaraciones en investigaciones preliminares, atendiendo que la Policía Nacional va a tener el control y la dirección de la investigación preliminar. Y otra pregunta, ¿qué le parece al doctor, al ponente, esta modificatoria de que la policía tenga el control de la investigación preliminar? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Me gustaría escuchar su opinión. Gracias. Bien, gracias por la interrogante. En efecto, decíamos al inicio, la policía tiene que capacitarse. Y es que las objeciones pues van a de seguro llover durante la investigación, porque, a ver, es válido en efecto las objeciones durante la declaración preliminar, y es que la policía, y hasta ahora se mantiene, lo que hace muchas veces es hacer preguntas sugeridas, es decir, ya le imputan hechos, actos, fechas, conductas y demás, como parte de la pregunta para que el investigado pueda decir sí o no. Entonces, para mí va a tener muchos problemas porque, como decía, la policía necesitaría para poder asumir con suficiencia y sobre todo solvencia y que garantice el derecho de las partes, tendría que haber una capacitación urgente para todos aquellos que van a asumir este rol de tener la responsabilidad de realizar la investigación preliminar. Ahora, ¿qué opino yo? Mira, yo creo que para diligencias urgentes e inaplazables, como decía la norma, la policía tenía que realizar, estábamos bien. Pero ahora darle estas facultades de que, por ejemplo, la confesión se lleve a cabo
solo con presencia del abogado defensor y del policía y el imputado, y que la mejor garantía es el registro en video, creo que no es suficiente, y menos cuando tenemos que hacer también los otros actos de investigación. Entonces, la policía está preparada para realizar este tipo de una inspección, por ejemplo, de diligencias de investigación, no, una inspección, hay que ir, hay que describir, hay que señalar qué es lo más relevante, lo pertinente, lo conducente y lo útil del caso concreto para el delito, porque cada delito tiene sus actos de investigación, porque al inicio de la investigación, pues el Ministerio Público tiene una teoría del caso. Digo yo, la policía tendrá conocimiento de cuál es la teoría del caso que tiene que seguir para efectos de dar tener una investigación preliminar con éxito, que es lo que se quiere en los casos graves, como ya hemos señalado, ¿no? De sicariato, de extorsión y demás. Entonces, yo tengo mis reparos, creo que no va a poder afrontar. Al parecer se va a mantener en esta situación porque la policía va a demorar. Lamentablemente, la norma le está dando esa facultad a que la policía sí o sí tenga la responsabilidad de la conducción de la investigación operativa preliminar. Gracias, Mike. ¿Alguna otra pregunta entre el público? Sí, doctor, buenas noches. Te escuchamos, Jessica, te escuchamos. Bien, doctor, indicar que en realidad esta modificatoria del artículo 353 del Código Procesal Penal, donde hacía referencia, y el doctor lo ha dicho, al auto de enjuiciamiento que era irrecurrible, pues actualmente con esta modificatoria, conforme ya hemos tomado conocimiento, es recurrible. Si no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria, identificando los hechos y los elementos probatorios que tienden a acreditar las observaciones. Consideramos que el legislador, lamentablemente, si bien es cierto en la modificatoria consignado de que ahora es recurrible, no ha señalado qué clase de recurso se refiere, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir? Considerando que es un error, el juez, si bien es cierto, puede decidir discrecionalmente qué recurso acaso en el presente dar con finalidad de que se tenga una legalidad procesal interpretativa. También hemos visto en la modificación, ¿no?, que es una irresponsabilidad a dónde se va a recurrir. Al juez penal, al que emitió, al juez superior, si existe la posibilidad de calificar, quién lo haría, el propio juez en la etapa intermedia. De no ser así, se podría rechazar de plano si es el mismo juez el que está emitiendo y ha hecho un control aparentemente para emitir el auto de enjuiciamiento. No, hay que entender también que la imputación necesaria identifica los hechos en base a los elementos probatorios. Entonces ahí también consideramos que hay un error al tener que identificar y solamente hablar de la imputación necesaria. Particularmente el auto de enjuiciamiento, conforme se ha indicado, nos estamos preguntando si es recurrible por todas las partes. Esto incluye al Ministerio Público, dejando la reforma abierta de esa posibilidad. Va a ser posible. Si bien es cierto, se están promoviendo estas reformas, pero entendemos de que no ha sido claro al establecer, y ahora nos encontramos, mi opinión, que esta recurribilidad del auto de enjuiciamiento va a atrasar más los procesos en el entendido de que se van a alargar, ¿no?, en demasía los juicios, amparando un recurso quizás. ¿Y qué opinión al respecto tendría el doctor? Eso es, por favor, doctor. Muchas gracias, Jessica. Bien, primero que el auto de enjuiciamiento lo emite el juez de investigación preparatoria. ¿Ante quién planteamos la apelación? Ante el juez que emitió la resolución. ¿De acuerdo? Entonces, ante el JIF se presenta, el JIF tendrá que conceder y elevar a la sala para que la sala resuelva. Eso es muy importante. Claro, lo que hemos visto en el caso Cócteles es que se ha planteado una nulidad en juzgamiento, pero la pregunta es,
el auto de enjuiciamiento, una vez que emite el JIP, ¿no lo notifica a las partes? No, sí lo notifica a las partes el JIP. Okay. Que en ese caso hayamos visto que no lo han apelado, no han planteado la nulidad en etapa intermedia, ya es otro cantar. Debieron haberlo hecho en etapa intermedia ante el JIP. No lo hicieron. Quisieron hacerlo ante el juez de juzgamiento. Pues no todo lo que hemos visto es cierto. Hay cosas que no, pues, no podemos caer en ese error. Quizás ha sido una situación de cuestiones de derecho, pero considero que no era el escenario donde tenían que cuestionar el auto de enjuiciamiento. Debieron haberlo hecho ni bien tenían en la notificación de la misma en la etapa de control de acusación o etapa intermedia. Ahora, finalmente sobre este punto, el JIP, lo que decíamos, hace mal, y creo que es una mala práctica, en no terminar todo hasta la emisión del auto de enjuiciamiento en audiencia. El JIP debe emitir en audiencia su auto de enjuiciamiento. ¿Y por qué? El acuerdo plenario sobre oralidad y registro de audiencias, creo que es del 2011, si no me equivoco, dice claramente que para la emisión de autos o resoluciones debe realizarse con previa audiencia y participación de las partes. Si bien es cierto, se ha hecho todo el debate, pero la emisión de la resolución también tiene que realizarse en audiencia. Y de esa forma vamos a evitar algunos cuestionamientos que bien has señalado, estimada Jessica. Muchas gracias. Gracias, Mike. Marta Lady, ¿le escuchamos? Marta Lady, ¿la escuchamos? ¿Levantó la mano? Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la conferencia. Quisiera hacer una pregunta, doctor. Yo escuché la semana pasada en un congreso internacional que hubo con respecto a la reforma y contrarreforma de esta ley. Quisiera saber, cuando nosotros como fiscales o cuando los fiscales van a aperturar investigación, tenía entendido que ahora ya no se va a señalar lo que es apertura de diligencias preliminares, sino indican que ahora se tiene que señalar apertura de investigación preliminar. ¿Es correcto ello? Bueno, en realidad la denominación difiere, pero sin embargo la finalidad va a realizarse con la participación de la policía. Dice, con la modificatoria está la precisión de la emisión de la disposición de apertura de investigación preliminar que la tiene que emitir el fiscal para remitirle a la policía y la policía realizar su investigación. ¿Y por qué es importante esta disposición? Porque le va a decir qué actos de investigación, que se respete las formalidades y también, sobre todo, el plazo. Le va a otorgar un plazo para que realice sus actos de investigación. Entonces, va necesariamente también contar con su disposición la Fiscalía. Gracias, Mike. Jorge, ¿te escuchamos? Jorge. Sí, muchas gracias, doctor. No podía activar el micro. Buenas noches, ante todo. Buenas noches, doctor May. Muchas gracias por la exposición. Doctor May, bueno, no tengo en la mano la norma. Sin embargo, nuestro Código Procesal Penal en investigación habla sobre objeciones también, ¿no? Esto cuando está interrogándose al imputado, al agraviado, a los testigos, ¿no? En este caso se va a realizar por la reforma con los efectivos policiales. ¿Cómo interpreta usted esta situación, doctor? Si puede darnos algún alcance, ¿no? Respecto de esta norma que es específica, clara, que en investigación, si existiera objeciones, la va a resolver el fiscal. En este caso, ¿qué va a hacer la policía? Va a poder, y estamos hablando ya de un aspecto normativo, de un aspecto interpretativo a partir de un suceso concreto, ¿no? ¿Cómo se va a entender este caso? ¿No? Esa pregunta, doctor, y bueno, finalmente yo creo que estas modificatorias lo que han hecho y están haciendo es de que el proceso penal sea más cuestionado de lo que era antes, creo, ¿no?
Solamente eso, doctor, y esa pregunta si pudiera de repente darnos algunos alcances para también nosotros trabajar en el aspecto práctico. Muchas gracias, doctor. Gracias, Jorge. Mira, yo creo que ya nos hicieron una pregunta similar al inicio. Aquí, ¿cómo hacemos para superar? Porque vamos a tener este problema, en efecto, porque la policía no está capacitada para realizar el interrogatorio o para saber mínimamente quién es el que interroga, quién contrainterroga, qué comprende un interrogatorio abierto, qué comprende un contrainterrogatorio. Yo creo que no se va a ubicar. Sin embargo, para efectos de poder tener viabilidad, habría que comunicar al Ministerio Público que se prevea esta situación, sobre todo en los interrogatorios, para efectos de que ellos puedan acompañar. La norma no les impide poder participar en la investigación preliminar. Lo que sí le da la responsabilidad y la conducción de la operativización de las diligencias preliminares a la policía, pero no le prohíbe expresamente a la fiscalía participar. Entonces, ahí habría que superar de esa forma, pidiendo la participación del Ministerio Público y de esa forma evitar, creo, que se pueda suspender o que no se lleve con éxito la diligencia, porque recuerda que esta se va a grabar en audio y con todos esos problemas que tendríamos, se grabaría, digo, ¿cuánto tiempo demoraría una declaración con todas estas dificultades? 3, 4 horas o 5 horas. Y eso vamos a tener que escuchar luego. Uy, va a ser complicado. Entonces, hay que ver el mecanismo. Lo que creo que no se debe hacer es perder la comunicación y o coordinación, primero y especialmente entre la fiscalía y la policía. Y los sujetos procesales coadyuvar también en eso. Hasta en tanto podamos ir corrigiendo algunos de estos defectos que se puedan presentar. Muchas gracias, doctor. Bien, Mike, gracias por tu tiempo, Mike, tu paciencia para también contestar las preguntas. Creo que ya nos podemos retirar. De mi parte, Mike, te agradezco mucho tu tiempo, la preparación en esta conferencia, los conocimientos que has compartido y desde ya estás invitado para cuando tú desees utilizar este espacio para poder compartir otras ideas y otros conocimientos. Te dejo en el uso de la palabra para que te despidas de nuestro público, Mike. Muchas gracias, doctor Fernando. Agradecerle una vez más a usted y a Cátedra y a todos los que participan de este gran espacio académico que nos permite, primero, a nosotros estar a la vanguardia y segundo, también seguir estudiando, seguir preparándonos y de esa forma también poder tener pues un sistema en realidad con mejor participación de todos los actores. Una vez más, doctor, un placer haber participado y muy agradecido por la oportunidad. Hasta pronto.